Bueno, veamos algunos ejemplos de haces de microfilamentos de actina. Aquí, por ejemplo, tenemos los estereocilios o estereovellosidades, que son simplemente microvellosidades modificadas, son largas e irregulares. En la fotografía al microscopio electrónico de barrido se muestran los estereocilios de una célula principal del epidídimo, mientras que en la fotografía al microscopio electrónico de transmisión se muestran también los estereocilios pero de una célula piliforme del oligo. Ahora, ¿cómo surgen, cómo se forman estos estereocilios? Fíjense cómo surgen a partir de la porción apical de cualquiera de estos dos tipos celulares que nombramos, ¿sí? Y al surgir forman pedúnculos gruesos que se unen por puentes citoplasmáticos. Ahora bien, ¿cómo se van a distribuir los tipos de haces? Los tipos de haces van a estar distribuidos a lo largo de toda la célula, tanto en el pedúnculo como en la porción del velo terminal. En algunos sectores del pedúnculo vamos a encontrar haces paralelos, es decir, que fimbrina es la proteína de adhesión y se asocian a la membrana plasmática a través de arcina. Mientras que los haces contráctiles se van a encontrar a nivel de los puentes citoplasmáticos, fíjense, y también lo vamos a encontrar en el velo terminal. Fíjense cómo están más espaciados, ¿sí?, los haces contráctiles. ¿Por qué? Porque es alfa-actinina la molécula que está interconectando los monómeros, digamos, ambos dominios, perdón, de fimbrina. Los haces también se encuentran presentes en las microvellosidades, que son prolongaciones citoplasmáticas de las células epiteliales intestinales. ¿Qué características presentan esas microvellosidades? Son generalmente altas, uniformes y se encuentran muy juntas de tal manera de que ese epitelio incremente la superficie de absorción. Cuando observamos una fotografía en microscopio electrónico de transmisión, fíjense cómo los microfilamentos ingresan a las microvellosidades desde la zona cortical, ¿sí?, y ya aparecen no solamente en forma paralela en la microvellosidad, sino que se encuentra ya vinculado a la membrana plasmática de la microvellosidad. En el esquema se muestra cómo los microfilamentos se unen entre ellos a través de dos tipos de proteínas, fimbrinas, son haces paralelos, recordemos, y a través de fascina. Y a su vez se asocian, como decíamos, con la membrana plasmática, se fijan a la membrana plasmática a través de una proteína motora, que en este caso ya es la miosina 1, perdón. Acá ya vemos cómo empiezan a participar ya las proteínas motoras. Los microfilamentos, como decíamos, también se encuentran en la región cortical, que acá estaría representado en el esquema por el velo terminal. Entonces, fíjense cómo se van a asociar a través de moléculas de espectrina y a través de otro tipo de miosina, que es la miosina 2. Ambas moléculas también van a interrelacionar los microfilamentos con otro componente del citoesqueleto que se encuentra más abajo, que es el caso de los filamentos intermedios. En esta diapositiva se observa una ampliación de la red terminal, ¿sí?, y también de las microvellosidades, y se observa cómo se disponen los microfilamentos en relación a las microvellosidades y a la membrana plasmática. También fíjense cómo más en la porción más basal, digamos, de la diapositiva, se observan los filamentos intermedios. Y claramente se observan que poseen un tamaño o sea, un espesor mucho mayor que los microfilamentos de actina. Los haces contráctiles tienen un papel preponderante, digamos así, en la citocinesis, en la división citoplasmática de las células animales, ya que ellos son los que van a formar el anillo contráctil. En la fotografía del microscopio electrónico de transmisión se observa un linfocito humano en telofase,
que es la etapa de la división celular en la que comienza la formación del anillo contráctil. Esta diapositiva simplemente es para denotarles que la molécula de filamina, fíjense, forma puentes cruzados entre los microfilamentos y van a dar lugar a esta malla tridimensional que se va a encontrar ubicada justo por debajo de la membrana plasmática. Y eso es lo que le va a dar, como decíamos anteriormente, soporte estructural a la célula y es lo que constituye el córtex celular. La forma de una célula depende no solamente de los microfilamentos, sino también de las proteínas de unión que los asocian a su vez con la membrana plasmática. Recuerden, como vimos anteriormente, que los microfilamentos constituyen una red tridimensional con algunas proteínas de unión que se encuentran en constitución del córtex celular, como dijimos anteriormente, ¿sí? Y esto va a determinar la forma de la célula, ¿sí? Y además las interacciones como ser, por ejemplo, con algunos otros componentes de la superficie celular o con el movimiento celular, ¿sí? En el caso de los glóbulos rojos, que son células anucleadas cuando llegan a la madurez, el único componente del citoesqueleto que se encuentra presente son los microfilamentos. Entonces, ¿cómo son las asociaciones proteicas corticales en el glóbulo rojo? Fíjense, la membrana plasmática se asocia con una red de tetrámeros de espectrina que se encuentra entrelazada con microfilamentos cortos asociados a una proteína 4,1. Esa red espectrina actina se une a la membrana plasmática a través de la anquirina, que también tiene afinidad por una proteína transmembrana denominada banda 3, y actina espectrina con una glicoforina, o sea que es la proteína de membrana, a través de una proteína citosólica 4,1. En la fotografía al microscopio electrónico de transmisión se ve cómo la espectrina tiene una estructura en forma de rayos. Bueno, los microfilamentos también participan, como ustedes ya han estudiado en las clases anteriores, en las uniones estancas o uniones oclusivas y también en las uniones de anclaje. En este caso, fíjense, tenemos una unión oclusiva, ¿sí? Ustedes han visto que las proteínas que participan en este tipo de unión son proteínas de múltiple paso, claudina y ocludina, y proteínas de un único paso, que es la proteína YA. Estas proteínas se vinculan en el espacio intercelular, ¿sí? Y en el dominio citoplasmático, ¿sí? A través de diversas proteínas denominadas ZO se van a vincular con los microfilamentos de actina, en donde la que une directamente filamentos de actina es la proteína ZO1. A la izquierda se observa esta unión estrecha indicada por la flecha negra y es una fotografía al microscopio electrónico de transmisión. Por debajo de las uniones oclusivas se encuentran las uniones adherentes, que es uno de los tipos de uniones de anclaje. Acá fíjense, el espacio citosólico es mayor. La proteína que vincula, que se vincula en el espacio intercelular es dependiente de calcio y se denomina caderina, ¿sí? Ahora fíjense que es un dímero esta proteína. Y del lado intracelular se va a asociar con los microfilamentos de actina y específicamente con alfa-actinina a través de vinculina y catenina. En el esquema se muestran cómo a partir de las uniones adherentes se generan los cinturones de adhesión, ¿sí? Y estos cinturones de adhesión, fíjense cómo los microfilamentos se van a dirigir para constituir o para formar parte y mantener la estructura de las microvellosidades. En la fotografía del microscopio electrónico de transferencia se observan las uniones oclusivas, ¿sí? En la porción más apical, y por debajo se observan las uniones adherentes, donde se puede ver que el espacio intercelular es mayor
y que prácticamente no existe en las uniones oclusivas. Como ustedes vieron en la clase de uniones intercelulares, la célula tiene que asociarse a la lámina basal. Todo epitelio se asocia o se vincula a su lámina basal a través de los hemidesmosomas y a través de las adhesiones focales. En el caso específico de las adhesiones focales, ¿sí?, la molécula que va a vincular la célula con la lámina basal va a ser integrina a través de fibronectina. Y fíjense acá como tenemos los filamentos de actina formando redes, ¿sí? Es decir, fíjense esta alfa-actinina. Y alfa-actinina se va a asociar a través de una serie de proteínas como es vinculina, paxilina y valina a integrina, que es específicamente la que conecta con la lámina basal.